¿Qué tal? Soy Darío Molina, les voy a presentar mi actividad de foro de esta primera unidad. Vamos a hablar sobre embarazo, estas adaptaciones tanto fisiológicas como metabólicas maternas. Hay que recordar que el embarazo es el estado fisiológico de la mujer que va a iniciar con la fecundación y termina con el parto. Durante este periodo fisiológico el cuerpo va a experimentar diversas transformaciones fisiológicas y anatómicas en toda la economía del cuerpo, es decir, en todos los sistemas y órganos y que va a estar influenciados por las demandas metabólicas del feto, pero también por la placenta y el útero, y estas van a ser favorecidas por los cambios hormonales durante el embarazo. El objetivo de estas adaptaciones uno es ambiente favorable, es decir, crear estas condiciones óptimas para el desarrollo fetal, el suministro vital asegurando nutrientes, oxígenos y temperaturas adecuadas y un espacio evidentemente para el crecimiento fetal al término del embarazo. Todas estas adaptaciones, sin embargo, implican un estrés aumentado a la fisiología normal del cuerpo gestante, siendo cruciales pues, para el desarrollo a nivel del feto y pueden influir en el manejo clínico de la mujer gestante. Dentro de los sistemas más importantes son el sistema cardiovascular. Dentro de los cambios vamos a encontrar el volumen sanguíneo, el cual incrementa de manera importante a partir de la semana 6 de embarazo. Puede oscilar entre 4.7 hasta 5.2 litros para la semana 32 y este volumen plasmático se ve afectado alrededor del 55% en su aumento y el volumen de los glóbulos rojos hasta un 30%. El gasto cardíaco aumenta de manera significativa, alcanzando 8.7 litros por minuto entre la semana 16 y 20. Y la presión arterial va a disminuir de manera progresiva, sobre todo la tensión arterial diastólica, y esto se debe a una reducción de manera significativa sobre las resistencias vasculares periféricas. También cambios anatómicos, hay una compresión sobre venas y arterias importantes. Este útero que va creciendo va a comprimir la vena cava inferior, lo que puede llegar a reducir el retorno venoso. La aorta abdominal también reduce la perfusión del útero en una posición supina, lo que puede causar incluso hipotensión materna e incluso puede llegar al sufrimiento fetal. Cambios circulatorios, vemos también edema periférico, es muy común de que se hinchen las piernas en las mujeres gestantes, hay una ingurgitación a nivel venosa, sobre todo en las yugulares, puede haber auscultación, soplos funcionales, incluso en el cambios en el electrocardiograma, sobre todo desviación del eje a la izquierda y una depresión de los segmentos y una inversión de la onda T, sobre todo en la derivación 3 y mayor predisposición a arritmias, sobre todo supraventriculares. También va a haber a nivel respiratorio cambios importantes, sobre todo anatómicos. Hay una elevación de este músculo que divide la caja torácica del abdomen, que es el diafragma, que puede modificarse hasta 4 centímetros. Esto también va a conllevar un aumento en la circunferencia torácica alrededor de 7 centímetros. Y hay una horizontalización de toda la parrilla costal. También va a haber alteraciones en los volúmenes y capacidades pulmonares, sobre todo una disminución de la capacidad residual funcional en un 20%. Dentro también de estos cambios funcionales a nivel respiratorio va a haber un aumento del consumo de oxígeno y esto es evidente. El 20% de este consumo se debe para satisfacer las demandas metabólicas que van a estar aumentados. Si le tomáramos gases sanguíneos a esta paciente gestante, va a haber un descenso, sobre todo la presión parcial de CO2 hasta 30 milímetros sobre mercurio y un aumento de la presión parcial de oxígeno, generando una alcalosis respiratoria generalmente compensada. Su pH oscila entre 7.40 y 7.44. También va a haber cambios sobre la vía aérea, puede haber ingurgitación capilar y edema de estas mucosas debido a esta vascularidad aumentada, que esta a su vez va a ser favorecida por dos hormonas como la progesterona y el estrógeno. Sin embargo, esto puede aumentar el riesgo de sangrado a nivel nasal, que se llama epistaxis, incluso dificultad para el manejo de vía aérea cuando se requiere una intubación. A nivel renal y urinario va a haber cambios anatómicos. Hay que recordar que va a haber un aumento del tamaño renal hasta de 1.5 centímetros en su longitud. Va a haber dilatación de ciertas partes de esa anatomía, sobre todo pelvis, cálices y uréteres, y puede provocar un estado de hidronefrosis de manera fisiológica y que también van a estar influenciados principalmente por la progesterona, pero cuando el útero está comprimiendo estas estructuras vasculares, pues va a ser una de las que
causantes, ¿no? También va a haber un incremento en el flujo sanguíneo renal, hasta incluso 85%, al igual que la tasa de filtración glomerular. Esto puede conllevar a que estos asuados que habitualmente maneja la mujer un poco más altos, va a disminuirse de manera insignificativa, principalmente la creatinina y el nitrógeno anémico basal. Del sistema hematológico va a haber una anemia fisiológica, esto por hemodilución, o sea, va a haber un aumento del volumen plasmático como lo mencionábamos y obviamente la masa eritrocitaria va a ser menor. La hemoglobina puede caer a 11 a 12 gramos sobre decilitro, por eso es una anemia y generalmente también va acompañado con una reducción del hematocrito. Habitualmente esta anemia no requiere tratamiento, sin embargo se recomienda que durante los primeros trimestres del embarazo sea suplementado con micronutrientes, sobre todo hierro, ácido fólico y complejo B. También va a haber alteraciones en las cuentas leucocitarias. Va a haber un aumento de los leucocitos entre 6.000 y hasta 18.000 con un predominio de neutrófilos. Sin embargo, también las líneas celulares de plaquetas pueden verse afectadas con una trombocitopenia leve. Va a haber en el estado del embarazo un estado de hipercoagulabilidad, esto debido a aumento de factores de la coagulación que tiene que ver con fibrinógeno, factor 7, 8, 9 y 12 de coagulación y también va a haber una reducción de los anticoagulantes naturales, sobre todo de la proteína S, como podemos ver en la imagen, que esto pues evidentemente va a proteger contra la pérdida sanguínea en el parto. Sin embargo, pues esto puede aumentar el riesgo de trombosis venosa periférica o incluso tromboembolia pulmonar durante el parto. Dentro del sistema endocrino también va a haber cambios hormonales, como mencionábamos, los estrógenos pueden favorecer múltiples funciones, igual que la progesterona. Sin embargo, la gonadotropina coriónica también juega un papel muy importante. Sobre todo, esta se eleva en el primer trimestre y llega a influir sobre el eje hipotálamo-hipófisis y órganos, ¿no? El lactógeno placentario, como su nombre lo dice, es una hormona que va a estar producida por la placenta y que puede contribuir a resistencia a la insulina, entre otros cambios metabólicos. El páncreas va a mostrar también una hiperplasia de los islotes pancreáticos, sobre todo de la masa de células beta, lo que aumenta la secreción de insulina. Sin embargo, va a verse una resistencia progresiva a la insulina, sobre todo en el segundo trimestre del embarazo. Y es ahí el motivo por el cual se solicita durante el segundo trimestre del embarazo una curva de tolerancia oral a la glucosa a la mujer gestante para diagnóstico de diabetes gestacional. La hipófisis muestra también un aumento hasta de 3 veces su tamaño, esto debido a una hipertrofia e hiperplasia de las células lactotropas, que si recordamos las clases de anatomía, estas sirven para la producción de prolactina. Y la prolactina, como su nombre lo dice, es la hormona que va a preparar a las glándulas mamarias para la lactancia. También la tiroides muestra un incremento en su producción hasta del 100% para cubrir las necesidades tanto maternas como fetales. Hay que recordar que el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides del feto se va a regular a partir de la semana 20, por lo tanto depende de todas las hormonas tiroideas maternas. La TSH muestra una disminución transitoria en el primer trimestre, esto debido también al aumento de gonadotropina coriónica. También hay que recordar que dentro de los micronutrientes que se requieren para la síntesis de hormonas tiroideas tenemos al yodo, lo cual el requerimiento aumenta en esta etapa a alrededor de 200 microgramos por día. Las suprarrenales también va a haber un aumento del cortisol debido a un incremento de ACTH y de CRH, que es la hormona corticotropa y hormona estimulante de corticotropina, lo que va a favorecer también ciertos cambios metabólicos del embarazo. Dentro de estas fases metabólicas tenemos un estado anabólico inicial, un estado catabólico de manera tardía y niveles también de glucosa en ayuna normales, esto por mecanismos compensatorios, por este hiperinsulinismo de manera transitoria. Los lípidos muestran un incremento del colesterol y de los triglicéridos, aumento en las proteínas por mayor demanda de proteínas, la ganancia de peso sabemos en promedio que puede ser entre 11 y 12 kilogramos y esto va a estar dividido por los diferentes tejidos, tanto del feto, la placenta, el líquido amniótico y tejido adiposo materno.
Dentro de los sistemas inmunológicos va a haber una fase inflamatoria en el primer trimestre, esto para la implantación y la placentación. Sin embargo, en el segundo trimestre va a haber una fase antiinflamatoria, la cual va a predominar con una respuesta de los linfocitos Th2. Y en el tercer trimestre nuevamente se eleva esta fase inflamatoria que va a favorecer el inicio del parto. A nivel digestivo van a mostrar diversos cambios. Uno de ellos es la hiperimesis gravídica, que es estas náuseas y vómitos que afectan hasta el 50 al 90% de las embarazadas, especialmente al inicio de la gestación. Y esta se correlaciona por el incremento de gonadotropina coriónica. Sin embargo, también los estrógenos y la progesterona juegan un papel importante. Dentro del sistema digestivo, la motilidad y el vaciamiento gástrico también se va a ver afectado. Esto por la progesterona, que va a reducir directamente el peristaltismo a nivel gástrico e intestinal, condicionando un retardo en el vaciamiento tanto del estómago como en el movimiento intestinal. Y otros factores agravantes pues tienen mucho que ver con el dolor, las contracciones que vaya sufriendo durante el embarazo, pero también cambios anatómicos. Hay que recordar que el útero va a desplazar por completo al estómago hacia arriba, alterando todo su eje y aumentando la presión intragástrica. Sin embargo, esta disminución de la motilidad también tiene una razón de ser. Mejora la absorción de nutrientes, pero también tiene implicaciones en otras índoles, por ejemplo, en farmacológicas. Si requiere algún medicamento, puede retrasarse su absorción por esta vía oral. Dentro también del sistema digestivo se observa reflujo y acidez, esto por una disminución del tono del esfínter esofágico inferior, lo que facilita que se regrese la comida, un reflujo gastroesofágico, pirosis, que es esta sensación de acidez, y todos estos síntomas pues son habituales durante el embarazo. Sin embargo, esta acidez gástrica puede aumentar al final de la gestación, posiblemente por ciertos factores que son distintos a una elevación de la gastrina. El pH más bajo va a favorecer, sin embargo, la absorción de ciertos ácidos débiles y retarda la absorción de bases débiles. El intestino grueso muestra una disminución en su motilidad intestinal, inducida también por progesterona, que predispone a estreñimiento y una distensión abdominal. Aquí se recomienda la ingesta de fibra. La vesícula biliar también muestra una alteración, esto por progesterona, que puede inhibir otra de las hormonas a nivel intestinal, como colecistoquinina, que es el regulador primario de la contractilidad de la vesícula, lo que conlleva a una disminución en la función y favorece la formación de litos o de piedras a nivel de la vesícula. Y finalmente también hay otros datos como antojos comunes sobre dulces, lácteos y aversiones sobre alcohol, café o carnes. Puede también darse esta condición que se llama pica, que es la ingestión de sustancias no alimentarias que pueden manifestarse, como por ejemplo la ingesta de cal. Sin embargo, no se conocen los mecanismos exactos por los cuales se llega a presentar esto. Sin embargo, en una paciente que puede agravar la malnutrición o introducir ciertas toxinas en el cuerpo. Dentro de los cambios metabólicos nutricionales hay un aumento en la reabsorción de agua, una disminución de la motilidad intestinal, lo que contribuye, como mencionábamos, a la utilización de nutrientes. Estos lípidos, sobre todo el colesterol total y triglicéridos, aumenta, y la glucosa va a mostrar los cambios del metabolismo de los carbohidratos que buscan aumentar una disponibilidad de glucosa para el feto. Muchas gracias.